Buenas tardes, bienvenidos. El ingeniero Alberto Lamponi, gerente de la Unidad de Negocios, Válvulas y Accesorios, va a dar comienzo a nuestro webinar Tecnología en discos de ruptura. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan? Sí. Gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos en esta transmisión de este webinar de discos de ruptura. Mi nombre es Alberto Lamponi y junto con Candela Uller vamos a estarles presentando este seminario web sobre tecnología en discos de ruptura. Bueno, aquí están nuestros datos. Antes de comenzar, les hago una aclaración. Todos los micrófonos están silenciados, así que todas las inquietudes, consultas o dificultades que tengan nos pueden hacer llegar por el chat, ¿sí? Ahí nosotros vamos recopilando, así como también las preguntas sobre cualquier tema sobre el desarrollo de la charla, nos pueden ir haciendo preguntas y las vamos a tratar de abordar al final de cada una de las 3 secciones en las que está organizada esta charla. Así que bueno, habiendo aclarado eso, si no llegáramos a tratar las consultas, porque son muchas, no se hagan problema porque nosotros nos quedamos con las consultas y después las respondemos por email como hacemos habitualmente en este tipo de webinars. Bueno, aclarado eso, les cuento que CB Control es una empresa de más de 40 años de presencia en el mercado de automatización y control e instrumentación para plantas industriales, siempre con una visión de fuerte compromiso con la calidad de los procesos de nuestros clientes, no solo la calidad, sino también la seguridad, ¿no? Tratando de colaborar en lo que es la gestión de la seguridad de los procesos, un tema que va a estar sobrevolando un poco hoy en toda la charla. Tratamos de estar siempre en toda la secuencia, desde el relevamiento de una aplicación industrial hasta lo que es la puesta en marcha y capacitación, en general para cualquiera de los equipos que comercializamos. En particular, hoy vamos a hablar de discos de ruptura, y por qué hacer un webinar de discos de ruptura en este momento. Bueno, porque son esos dispositivos tan particulares, a veces con características un poco únicas, que son muchas veces piezas fundamentales de un sistema de seguridad industrial, un sistema de seguridad de planta, a veces como dispositivos primarios o formando parte de un sistema más complejo. Entonces, bueno, también son esos dispositivos que a veces no conocemos del todo o nos cuesta entender o nos cuesta especificar o incluso nos cuesta usar. A veces una vez que ya están ahí en su caja en el almacén, verificar que los datos y la información sea la correcta, que la especificación sea la correcta, que estén usados en el lugar indicado. Así que bueno, vamos a tratar de abordar un poco todo eso en forma introductoria, pero con la mayor rigurosidad posible, tratando todo lo que hemos preparado en un tiempo aproximado de 60 minutos. Como les dije, hágannos consultas, yo no voy a hacer más introducción, ya los voy a dejar con Candela para la primera parte de la presentación, y vuelvo después para las consultas que nos vayan haciendo, como para recopilar cuando hagamos la primera pausa. Así que ya los voy a dejar directamente con Candela y yo desaparezco un ratito para volver más tarde. Bueno, buenas tardes también de mi parte. Gracias por participar de este seminario webinar. Como Alberto dijo, la idea es poder abordar
el temario, basados en principalmente las cuestiones que, después de un cierto tiempo, unos 10 años trabajando con discos de ruptura, uno ya ha recibido, digamos, como consultas y temas, digamos, a aclarar. Bueno, para darle comienzo a la presentación, el temario, digamos, vamos a arrancar con una pequeña introducción, básicamente de qué es un disco, una pequeña reseña histórica de cómo fue la evolución y por qué debemos usar discos de ruptura. Vamos a seguir con la parte de cálculo, de los métodos de cálculo existentes, siguiendo, digamos, una vez que finalicemos la parte de cálculos, vamos a ver un poco de selección, y cuando digo selección es básicamente cómo especificar un disco de ruptura y toda la terminología asociada a eso. Y por último, la parte de la variedad o los tipos de discos de ruptura, y un poco por encima la parte de portadiscos o holders y alarmas. Como Alberto dijo, luego de cada sección vamos a hacer una pequeña pausa a ver si quedó claro para poder avanzar, o si hay alguna consulta por ahí medio generalizada que amerite volver sobre alguna de las filminas de la presentación y aclarar algo. Bueno, ¿qué es un disco de ruptura? Para empezar, es un dispositivo alivio de presión sin resierre, que es la principal diferencia cuando uno hace por ahí la comparativa con una válvula de seguridad. Está diseñado para estallar y aliviar una condición de sobrepresión o vacío a una presión predeterminada y a una temperatura específica. Y cuando digo presión predeterminada y temperatura específica, es básicamente porque un disco de ruptura, a grandes rasgos, es una chapa metálica que se va a ver afectada por todas las condiciones del entorno donde va a estar instalado. Entonces, si yo especifico mal una temperatura o indico una presión de seteo de ese disco a una temperatura que en realidad no es la correcta, el disco se va a comportar distinto a lo que yo pretendo que trabaje o que rompa. Para hacerles un poco, digamos, un poco de dónde viene nuestro trabajo con discos de ruptura, para que conozcan, nosotros representamos la firma Continental Disc, es una fábrica establecida desde 1965 y líder en la manufactura de discos de ruptura. Trabaja y fabrica discos para una variedad de industrias de proceso que incluyen claramente química, petroquímica, refinerías, farmacéuticas, alimentos y bebidas, gases, el aeroespacial. La variedad es grande y la variedad de discos para las distintas industrias también. Un poco de reseña de cómo aparece el disco de ruptura. En la década del 30, la primera industria que comienza a usar lo que hoy conocemos como un disco de ruptura es la industria petrolera, donde en realidad lo que utiliza es una pieza metálica, una pieza plana metálica entre bridas, para aliviar la sobrepresión que se podía generar en tuberías y recipientes. En la década del 40 ya aparece lo que hoy ya conocemos como un disco con su concavidad básicamente, y permitían setearse presiones y funcionar sin problemas hasta un 70% de la presión de ruptura. Ya en el 50 aparecen lo que hoy llamamos discos compuestos, que me permiten operar hasta un 80% de esa presión de ruptura, y en el 60 aparece como la nueva tecnología de los discos de ruptura, donde opero hasta un 90%, pero principalmente, digamos, lo que caracteriza es que se invierte su concavidad y son los discos llamados de acción inversa. A partir de 70, el desarrollo que se generó con los discos de ruptura es mucho más abrupto, digamos, ya tienen soporte de vacío, aguantan hasta un 95% del set, lo que los hace, digamos, en su forma de trabajo o en su límite de trabajo similar a una válvula pilotada, y claramente con características que alargan la vida útil de ese disco. ¿Cuáles son los alcances que se obtuvieron con discos de ruptura? Bueno, en principio se pueden hacer de una variedad de materiales infinita, metales, grafito, polímeros, plásticos y materiales compuestos. Como mencioné recién, permite la operación de los discos sin que estos se debiliten o tengan problemas,
hasta un 95% del set del disco sin fuga, que no es menor, digamos. Básicamente una de las principales características de los discos de ruptura es que son cero fuga, a diferencia de las válvulas de seguridad. Cierto tipo de discos de ruptura puede ciclar millones de veces. Uno de los modelos más conocidos que tenemos dentro de la firma que representamos es un modelo que se llama HPX y está testeado en 5 millones de ciclos sin fallas. Y los testeos van desde la presión a la que está seteado el disco hasta vacío total. Esta característica lo que aumenta es drásticamente la vida útil del disco. Otra de las principales características es que alcanzan flujo total o capacidad total inmediatamente al abrir. O sea, no es como la válvula de seguridad, que yo tengo que tener una sobrepresión asociada a ese set para darle lugar a esa válvula a que obtenga toda su capacidad. El disco de ruptura brinda la capacidad total en milisegundos de apertura. Los discos de ruptura y los soportes requieren poco o nada mantenimiento, que quiere decir que una vez que el disco explota, se reemplaza, digamos, automáticamente o lo más rápido posible. En cambio, la PCB, una vez que abre, podría requerir algún mantenimiento o algún chequeo de que no se haya dañado ningún interno. Los discos también pueden proveerse con certificación ASME. Los primeros discos eran fragmentantes, ya los discos compuestos en adelante, compuestos o de acción inversa, son no fragmentantes. La versatilidad del disco también está en lo que es el tamaño. Yo tengo discos básicamente desde 1/8 de pulgada hasta 50 pulgadas de diámetro o más. Es importante aclarar que el disco se manufactura casi artesanalmente, si bien hay toda una tecnología y hay maquinaria asociada a la fabricación de los discos, el disco sigue siendo de fabricación casi, digamos, artesanal, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que, digamos, en fábrica habitualmente se habla. Entonces, yo puedo hacer una ingeniería casi para cualquier aplicación. O sea, si bien va a haber límites, o sea, se pueden diseñar discos hasta 50 pulgadas, para aplicaciones que lo requieran. Y por último, la presión de ruptura puede ir desde algunas pulgadas hasta más de 100.000 P6, por la misma razón de que se fabrican, digamos, muy artesanalmente, se diría. ¿Por qué usar discos de ruptura? En principio, seguridad personal y de equipos. Los discos de ruptura son una parte esencial del sistema de alivio de presión de planta. Los dispositivos de alivio pueden ser requeridos, aparte por códigos, regulaciones o hasta las agencias de seguros. En segundo punto es alivio de presión instantáneo, como decíamos, estallan en milisegundos. Una característica es que si yo tengo alguna aplicación con algún fluido corrosivo o que requiera un material de construcción exótico o fuera de lo estándar, habitualmente las válvulas de seguridad suelen ser realmente costosas. El disco suele ser bastante más económico en su adquisición inicial, y luego después es solo la reposición del disco en sí. El holder, digamos, se compra básicamente una sola vez. Tienen gran capacidad de alivio. La mayoría de los discos de ruptura permiten mayores capacidades de alivio comparado con el mismo tamaño en válvulas de seguridad, y la característica de cero fuga los hace totalmente herméticos para aplicaciones que requieren que no se permite fuga, como las válvulas de seguridad. Según el API 527, yo tengo una fuga permitida en la válvula. Bueno, el disco en este caso no la tiene, y de ahí surge la aplicación también de aislar válvulas de seguridad con discos en la entrada. Bueno, vamos a pasar a la parte de cálculo. Después de la pequeña introducción, bueno, como el título lo dice, el cálculo es crítico. Los discos de ruptura están diseñados para aliviar a presiones y condiciones preestablecidas, fue lo primero que dijimos. Cualquier cambio en las condiciones que yo tengo consideradas para la selección de ese disco van a hacer que el disco trabaje o actúe en un momento distinto del que yo pretendía. Un subdimensionamiento, digamos, el peligro más grande es el riesgo de sobrepresión.
En el chat, si no se les pasó ya, Roxana seguramente lo estará copiando en este momento, les vamos a dejar un video que es interesantísimo sobre una situación de la explosión de un reactor en un laboratorio. Básicamente había disco de ruptura, lo que estaba es mal estudiada la aplicación. Entonces, no solo es importante la presencia del disco o del dispositivo de alivio, sino es importante el estudio y hacer, digamos, dimensionarlo y seleccionarlo como corresponde. Por otro lado, el sobredimensionamiento en realidad está más asociado a un mayor costo innecesario o una logística más dificultosa. Bueno, el primer método de cálculo que vamos a ver es el coeficiente de descarga. Básicamente lo que este método, digamos, línea es que el disco es el único dispositivo o el mayor dispositivo con pérdida de carga en el sistema de alivio. Entonces, ¿yo qué tengo que considerar? Primero que la descarga es atmosférica, que el disco está instalado a no más de 8 diámetros de la entrada del equipo y a no más de 5 diámetros de la salida. Y que el tamaño nominal debe ser igual o menor al de la cañería de entrada y salida. Por otro lado, tengo que contar con una sola fase y, como les decía, que el disco sea el único dispositivo. Si yo puedo confirmar todos estos datos, o sea, saber que se cumplen todas estas indicaciones, lo que en realidad voy a usar son las ecuaciones del API 520. Considerando que el coeficiente de descarga va a ser 0.62, tanto para líquidos como para gases. O sea, acá no hay distinción como suele pasar con las PCBs, donde el coeficiente de descarga va a depender del flujo o del fluido, sino acá el coeficiente de descarga para cualquier fluido es 0.62. Yo de acá voy a obtener un área requerida, que en realidad lo que yo tengo que tener es una preselección de un disco, de lo que yo, digamos, conociendo más o menos un área aproximada que voy a tener y un modelo de disco, yo voy a tener que ir a unas tablas donde en realidad lo que voy a obtener es el área neta de flujo ya tabulada para ese modelo de disco, pero es específica. Entonces voy a hacer un chequeo de esas áreas y confirmar si ese disco es correcto. Este es el método de coeficiente de descarga. Para aplicaciones donde el disco está instalado a la entrada de la válvula de seguridad, tengo que tener en cuenta en principio que esa válvula de seguridad va a perder capacidad por la presencia del disco en la entrada. Los fabricantes, en este caso en la imagen lo pueden ver, digamos, ahí está el disco instalado en la entrada. Los fabricantes tienen estudiado, de acuerdo al ASME, capacidades combinadas, que es el factor, digamos, es el procedimiento que se usa o el método que se usa con este tipo de sistemas o aplicaciones. El ASME lo que hace es certificar, digamos, ese CCF o ese factor de capacidad combinada para hacerle la corrección al disco. Digamos, básicamente lo que se hace es testear una válvula específica, un modelo específico de válvula con un disco instalado en la entrada, que también yo tengo que conocer el modelo. En este caso yo, digamos, no puedo usar genéricos, no hay CCF genéricos. En realidad lo que yo tengo que hacer es conocer el modelo de válvula y conocer el modelo de disco que voy a instalar. Entonces, según el ASME, se hacen las pruebas y se ve cuál es la pérdida de esa capacidad o en realidad cuál es el factor de corrección que yo debería usar calculando solo la válvula. O sea, resumiendo, por ahí fue, digamos, difícil de entender. En realidad lo que voy a hacer es calcular la aplicación como solo la válvula y luego voy a ir a esos factores de corrección para corregir esa capacidad en función de la combinación del disco que tengo seleccionado y la válvula que tengo seleccionada. Por ejemplo, para que tengan una idea, si van al National Board, el National Board es el que los certifica, o sea, uno hace ese testeo según el ASME, ese procedimiento de certificación según el ASME, y el que certifica los varones es el National Board. Entonces, si yo voy al National Board, lo que voy a obtener es, por ejemplo, para ciertos tamaños de válvula, dependiendo los materiales, voy a obtener el CCF que debo usar para corregir el factor de la válvula sola. La válvula sola, obviamente, la voy a
la voy a calcular por los métodos de API 520, las ecuaciones del API 520. En el caso que yo no tenga preseleccionada una válvula o no conozca la válvula y no conozca tampoco el disco, el ASME lo que me permite es usar un factor de 0.9 para las combinaciones no probadas o no testeadas. Entonces, en el caso que yo no tenga una aplicación existente y tenga que hacer el cálculo de una válvula de seguridad nueva aislada, con usar un factor de 0.9 estoy siempre del lado de la seguridad. Es un factor sumamente conservador porque, como ven en la tabla, los factores en realidad están todos por encima del 0.95. Este CSF solo se aplica al disco instalado en la entrada de la válvula de seguridad, no a la salida de la válvula de seguridad, que es un punto importante. En la parte de documentos, en el panel de control, van a poder encontrar varios archivos que subimos. Uno de esos archivos tiene en realidad más información sobre la variedad de CSFs de acuerdo a los modelos de disco y algunos modelos de válvula. Al que le interese lo puede descargar tranquilamente, y hay otro de los archivos donde van a poder encontrar las áreas netas mínimas de alguno de los discos de rupturas que tiene Continental Disc, como para que tengan una idea. La realidad es que, o sea, uno por ahí supone que un disco de 1 pulgada tiene la misma área neta mínima, y en realidad, dependiendo del modelo, las áreas netas cambian y los coeficientes también. Si yo no pudiese aplicar ninguno de los métodos anteriores, tanto el coeficiente de descarga o el método de capacidades combinadas, el método que me queda es el método de resistencias, que aplica a todo el sistema de alivio, desde la salida del equipo hasta el último punto de descarga o el colector. La resistencia total del sistema va a ser la suma de los K de toda la línea, en realidad la entrada, el disco, el codo, por ejemplo en el dibujo tengo otro codo más, la salida, la tubería en sí. Los KR de los discos son únicos para cada modelo de discos. Entonces, nuevamente yo voy a tener que ir a la tabla del proveedor y consultar ese modelo de disco preseleccionado que yo tengo, qué KR tiene para sumarlo a la pérdida de carga del sistema. Esas tablas también las van a poder encontrar en la documentación adjunta, como para poder verlas y ver cómo varían. Los K varían un montón, digamos, claramente, digamos, un K bajo va a ser mucho más beneficioso, pero dependiendo del modelo yo tengo que conocer específicamente qué KR le corresponde. Acá hay un ejemplo, tenemos coeficientes desde 0.29 hasta 1.13. Por eso es indispensable tener en mente un modelo preseleccionado para poder consultar el K que le corresponde a ese modelo. Siempre lo tiene que informar la representada. Bueno, digamos, acá es un pequeño pantallazo de la parte de cálculo. Me gustaría saber, Alberto, antes de continuar, si hay alguna pregunta generalizada como para poder abordar. Dale, tengo una pregunta acá de Ignacio que pregunta qué implica que sea fragmentante un disco de ruptura. No sé si desarrollaste algo de eso o querés... por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que no quede la duda, el disco es una chapa metálica que, digamos, rompe al momento de llegar a su presión. Puede romper y perder pedazos de metal, digamos, descontroladamente, vamos a decirlo. Eso se llama fragmentante. El disco va a fragmentar, va a perder pedazos de metal sin que yo pueda controlarlo. Esos son los discos habitualmente llamados estándares, de tensión y estándares. Pero hay discos en la industria que vienen no fragmentantes, vienen premarcados, donde yo le indico al disco por dónde va a romper. Entonces eso hace que se abra básicamente como una flor, o sea, quedan gajos que no fragmenta y no desprende nada, digamos, en la liberación. En aplicaciones, por ejemplo, de colectores o en aplicaciones de válvulas de seguridad, es indispensable que el disco sea no fragmentante. Sería fatal que un pedazo de disco trabara la válvula que está hilando, por ejemplo. Bien.
Perfecto. Y si podés repetir de nuevo lo que dijiste de la diferencia entre el área y el área neta de flujo. Sí. Elaborar de nuevo lo del área neta de flujo y... Sí, por ahí sonó confuso. Yo lo que voy a hacer, básicamente, vamos a retomar, en el método de coeficiente de descarga. Lo que me permite el método de coeficiente de descarga, si yo confirmo todas las limitaciones, es poder usar la ecuación del API 520. El API 520, yo voy a obtener, conociendo un caudal, voy a obtener un área requerida que como mínimo va a tener que tener el disco para evacuar ese caudal que yo le estoy indicando. De acuerdo entonces al API, yo voy a obtener un área mínima. Si yo me voy a la tabla, yo una vez que obtengo ese área mínima, debo confirmarlo con el área mínima neta del disco. Acá en realidad aparece A, si yo más, o sea, en la documentación adjunta sobre este PDF, que yo solamente hice una captura de pantalla, más abajo se van a obtener cuáles son esas áreas mínimas netas. Es un valor de área, pulgadas cuadradas. Entonces yo debo confirmar el área que requiero que me da el API con el área mínima que va a tener el disco preseleccionado. Si el área mínima, digamos, si el área que requiero es mayor a la que el disco me va a dar, claramente el tamaño no es el que estoy seleccionando, debo irme un tamaño mayor. ¿Se entiende? ¿Queda más claro? Sí, Albert, perfecto, a ver, ¿vos me podrás decir? Sí, no, perfecto, porque acá recibí la respuesta de Noelia. Sí, que yo, por ahí para decirle a la gente, yo estoy a ciegas, estoy viendo mi presentación, no puedo ver comentarios, por eso lo tengo a Alberto como ayudante. Dale, Cualquier cosa le consultan a Alberto, exacto. Te dejo seguir entonces. Bien, bueno. Vamos a la parte de selección. Como nombré digamos, hace un momento, la parte de cálculo y selección van medio a la par. O sea, la realidad es que para un cálculo yo tengo que tener una preselección de disco de ruptura, y para seleccionar un disco de ruptura tengo que tener más o menos idea de un cálculo de cuánto debería dar el tamaño. Nada, la verdad es que preferí empezar por el cálculo, pero hubiese sido indistinto explicar selección y cálculo, van de la mano, debo considerarlas a la par en el momento de la selección de un disco de ruptura. Pero cuando abordamos la parte de selección es indispensable conocer la terminología asociada a cómo seleccionar un disco de ruptura. Es clave, primero, para poder seleccionar los modelos posibles, o sea, es lo que a mí me va a direccionar en si yo requiero un disco de tensión, que es el básico, o un disco de acción inversa, que son de los más, digamos, de los últimos que han aparecido. Entonces, vamos a empezar. En principio, ¿a qué llamo yo presión de ruptura? Es la presión a la que quiero que el disco explote o rompa. Es especificada por ingeniería, porque obviamente va a resultar de todo el estudio de los equipos que voy a proteger, la línea que voy a proteger, de las condiciones que tengo en esa aplicación. Y la presión de ruptura tiene que estar directamente relacionada a la temperatura a la que eso tiene que suceder. Si yo, digamos, no es lo mismo pedirle un disco, que visualicemos una chapa de metal, con más o menos ingeniería, pero una chapa de metal. Si yo a esa chapa de metal le digo que rompa a 10 kilos a temperatura ambiente, a unos 22 grados, no es lo mismo yo pedirle que rompa a 10 kilos esa chapa de metal, pero a 300 grados centígrados. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es la presión de ruptura y exactamente la temperatura coincidente en que esa presión de ruptura tiene que suceder. Otro de la terminología asociada es la tolerancia a la ruptura. Una vez que yo, digamos, tengo mi disco y estampado, digamos, en la chapa de identificación, la presión con la que vino de fábrica, tengo que tener en cuenta que el ASME me permite que esa presión estampada en chapa pueda variar, tenga una tolerancia. Si el set de ese disco es superior a 40 PSI, en realidad el ASME lo que me dice es, puede variar 5% por encima o 5% por debajo. O sea, si puede romper 5% antes o 5% después. Si en realidad ese set va entre 15 y 40 PSI, tengo un margen o una tolerancia de ruptura de más o menos 2 PSI. Esto no es algo que se pueda modificar, que yo pueda convenir con el proveedor o que le pueda decir al proveedor, quiero que la tolerancia sea 0. Esto lo indica el ASME. Digamos, yo lo tengo que tener en cuenta porque en realidad es algo fijo, es
es inherente al disco, digamos. Otra de la terminología es relación de operación. ¿Qué es la relación de operación? Es, digamos, es ese porcentaje que hay entre la operación, la presión de operación y la presión de ruptura del disco. Yo tengo que conocer a qué set lo voy a poner y cuál es la máxima presión de trabajo que voy a tener en el sistema. Con esos dos valores yo saco la relación y me va a indicar qué tipo de disco voy a tener que usar. Por último, y no menor, tenemos el rango de manufactura, que dentro de los conceptos es el que por ahí cuesta más visualizar o terminar de entender. El rango de manufactura es un rango de presión dentro del cual debe caer la presión de ruptura que yo le solicito al fabricante. Debe evaluarse, digamos, junto con la presión de set, antes de la solicitud del disco al proveedor. ¿Por qué? Porque cierto tipo de discos tienen rangos de manufactura que pueden resultar en una presión de ruptura mayor a la indicada. Por ejemplo, que yo le esté pidiendo a mi proveedor que obtener un disco de 10 kilos y que cuando lo reciba voy a ver que en realidad la estampa de ese disco, o el disco fue estampado básicamente, en lugar de 10 kilos, dice 10,5 kilos. Entonces, el rango de manufactura se especifica antes y es un acuerdo, podemos llamarle, entre el usuario y el proveedor del disco. Vale aclarar que estos rangos en realidad son infinitos, digamos, hay muchos posibles rangos, pero también está el rango cero, que ¿qué quiere decir? Que si yo al proveedor le digo necesito un disco de 10 kilos, y cuando yo reciba ese disco y chequee esa chapa, va a decir 10 kilos. A tener en cuenta con esto es, cuanto yo menos rango de manufactura le permito al proveedor, el disco carece su valor, o sea, se vuelve más caro, porque le estoy dando menos posibilidades al fabricante o menos rango de fabricación para que me provea ese disco. Vamos a hacer un análisis previo de qué es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento, o qué análisis debo hacer al momento de pedir o solicitar esa presión, ese rango de manufactura, esa presión de operación. Entonces, lo primero que voy a estudiar es qué presión de ruptura necesito, cuál es la presión de ruptura solicitada, llamamos nosotros. Lo segundo es, asociado al modelo de disco, tengo rango de manufacturas. El rango de manufactura me va a dar, como en la imagen lo pueden ver, un rango de presión en la que puede venir el disco estampado desde un mínimo valor hasta un máximo valor. El círculo en rojo lo que a mí me está diciendo es que la presión de ruptura estampada en el disco cuando yo lo reciba va a estar entre este rango, o sea, va a estar entre la mínima que me da el rango de manufactura y la máxima que me da el rango de manufactura. Conociendo esto y yo sabiendo el modelo que voy a usar, en realidad la máxima presión de operación que me va a permitir el disco la tengo que calcular con esa mínima presión, digamos, que estoy considerando de manufactura. A partir de acá yo tengo que considerar esta relación de operaciones que está especificada en el disco, en el modelo del disco, para saber cuál es la máxima que voy a poder tener de operación en trabajo. Y por último, una vez que venga estampado este disco, yo acá tengo el más-menos 5% de tolerancia. Habitualmente más-menos 5% o más-menos 2 PSI, como decíamos, dependiendo del set. Pero yo debería tenerlo en cuenta, si bien no para hacer la especificación de los rangos de manufactura o de la presión solicitada, tengo que tener en cuenta que si a mí el disco me viene estampado justo con la máxima presión que me permitía el rango de manufactura, yo me voy a poder, o sea, el disco podría romper todavía un poquito 5% por encima, o podría, en el caso de que venga con la menor presión, podría romper por 5% por debajo. Vamos a hacer un ejemplo concreto, como para que resulte un poco más claro. Yo tengo seleccionado un disco de 3 pulgadas, HPX es un modelo, HPX 90 para gas,
material Hastelloy, y le estoy pidiendo que el rated, o la presión solicitada, sea 100 psi-G a 140 grados Fahrenheit, con un rango de manufactura de -5. En este caso yo no tengo rango de manufactura por encima, lo tengo solo, o sea, lo que le indico al proveedor es que está solo por debajo. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo tengo que tener en mente? En principio, la presión de ruptura solicitada son 100. De 95 a 100 es lo que yo le estoy permitiendo al proveedor que el valor de chapa venga indicado. O sea, yo le estoy diciendo, para mí el disco va a ser aceptable si viene entre 95 psi y 100 psi, perdón. Entonces, considerando esto, yo tengo que tener en cuenta que mi disco no puede ser operado, no puede estar operado a más de 85.5 psi. O sea, mi operación tiene que estar por debajo de este valor. Yo por acá puedo operar, puedo llegar hasta 85,5, no puedo superarlo porque el disco se vería afectado. Entonces, le envío toda esa información al proveedor, el proveedor fabrica mi disco, primera prueba de testeo le da 96,5, segunda prueba de testeo le da 97,5, entonces el disco va a venir estampado en chapa en 97. Este valor va a ser la presión de estampado del disco en la chapa. Entonces, ahí es donde yo les digo, acá tengo que tener en cuenta que si bien la presión es 97, el disco puede romper 5% por encima o 5% por debajo. O sea que el disco en realidad podría romper entre 92,15 y 101,85. Resumiendo, los principales dos conceptos que por ahí generan mayor confusión. El rango de manufactura se especifica antes de que comience el proceso de fabricación y lo determina el fabricante de acuerdo con el usuario final. Segundo, la tolerancia a la ruptura se aplica a la presión estampada, digamos la que viene chapa, y está determinada por el código ASME. Si a mí esta situación de, por ejemplo, si yo tenía la presión solicitada era 100, pero yo sé que por tolerancia puede romper a 101 y eso no es una situación viable para la aplicación, lo que tengo que empezar a mover son los factores de manufactura, los rangos de manufactura, que hasta podría ser 0, o mover la presión, digamos, solicitada para abajo, por ejemplo, en este caso. Pero bueno, puedo hacer cosas, pero para hacer eso, o para saber que puedo hacer cosas, en realidad tengo que tener este pequeño estudio de cómo se comporta el disco, cuáles son los rangos de manufactura y las tolerancias. Entonces, ¿cómo empezar a seleccionar un disco? Lo primero que tengo que hacer es determinar la presión de ruptura o set. En segundo caso, tengo que conocer la presión de operación del sistema y conociendo la presión de operación y la presión de ruptura, voy a sacar esa relación de operación que necesito. Si esa relación de operación cae por debajo del 80%, puedo usar discos de tensión o puedo ir por el lado de los discos de tensión. Si al contrario, esa relación cae por encima de 80%, solo me queda usar discos de acción reversa. Esto es un principio de selección. ¿Por qué? Porque puede haber otras condiciones que a mí me saquen de usar, o sea, si bien puede ser que la relación de operación a mí me dé que puedo usar un disco de tensión, quizás otra situación como presencia de contrapresión o soportar vacío me saquen de usar un disco de tensión y tenga que ir de todas maneras a un disco de acción reversa. Entonces, todo, digamos, lo que tengo que ir haciendo es, digamos, desarmando esto de los requerimientos para poder ir seleccionando un modelo. En la documentación adjunta hay uno de los archivos que tiene como estas redes de sí, no, digamos, supera el 80%, sí, te vas por un camino, tiene que soportar vacío, te deriva a los siguientes de acción inversa. Es interesante el momento de la selección, por ahí si alguien no está muy acostumbrado a cuáles son todos los parámetros necesarios, ayuda el PDF. Bueno, hasta acá la parte de este principio de selección con terminología de especificación está. Albert, vos me dirás si hay alguna consulta por ahí generalizada.
Bueno, hay alguna. ¿Podés explicar un poquito mejor cómo se testean los discos de ruptura? ¿Cómo el fabricante llega a la presión de ruptura, digamos, o a la confirmación de las características? Bueno, sí. Más allá de la presentación, con los detalles que vos conozcas, o digo, Sí, entiendo dónde va la pregunta. No sé si la pregunta a qué detalle puntual va, pero bueno. Sí, la presentación en realidad no apuntaba a explicar cómo se testean los discos, pero amerita, digamos, y está bueno si alguien tiene la duda. Los discos, como les dije en principio, es una chapa metálica. Si bien hay toda una ingeniería y la fábrica, digamos, es realmente fascinante ver cómo se fabrican o manufacturan, en realidad, digamos, para poder estampar esa presión en el disco, en la chapa del disco, lo que se hace es probar los discos. O sea, se fabrican un lote de alrededor de entre 5 y 7 discos, dependiendo, digamos, en realidad cuántos se solicite para el usuario, y se testean al menos tres discos, tienen que romper. Obviamente esa variación en la ruptura de cada uno de esos testeos no puede variar mucho, pero lo que se hace es romper esos 3 discos y hacer un promedio de esa ruptura, y esa es la presión que se estampa en la chapa. De acá es, digamos, en parte el concepto de rango de manufactura. Como ese disco en realidad lo que se estampa es el promedio de las rupturas de los 3 discos, cuanto yo más exigente soy al momento de solicitar la fábrica esa presión de ruptura, encarece más el costo, porque no tengo tanto, digamos, tanta posibilidad de diferencia con ese set. En los casos en que el rango de manufactura es 0, las 3 pruebas tienen que ver con ese set y la estampa en el disco va a salir con el set solicitado. Claramente cuando se provee un disco se entrega con su certificado, donde se indican los testeos que se hicieron, la cantidad de discos que se rompieron y los testeos que se hicieron. Bueno. No sé si eso responde. Sí, perfecto. Es como por ensayo destructivo y sobre la misma partida que se está facturando, ¿no? Claro. Por eso muchas veces nos consultan no, quiero un solo disco. La realidad es que la partida se fabrica y yo tengo que romper 3, y muchas veces casi que el lote mínimo que nosotros recomendamos son 3 discos, porque es como cuanto más discos se piden, el costo del disco individual disminuye, y 3 discos se van a romper sí o sí. Entonces, sí, Álvaro, ¿me estás diciendo algo? Bueno, lo último, antes de pasar, porque ahora vas a hablar, supongo, de los tipos de discos y todo, si podés volver a explicar para que no queden dudas qué es un disco de tensión y los otros de acción. Y ahora lo vamos a ver. Viene más adelante, bueno. Sí. Ya, ahora, la primera filmina estamos hablando de disco de tensión. Bueno, y ya, digamos, para evacuar dudas, nos vamos a los tipos de discos. Los tipos de discos, digamos, una clasificación más gruesa sería de tensión y de acción inversa. Los discos de tensión son los discos donde se ve la imagen, el fluido hace presión sobre el lado cóncavo del disco, intentando, digamos, hacerlo estallar. Obviamente eso va a pasar en el momento que llegue a la presión de set. Tiene una relación de operación del 70%. ¿Qué quiere decir? Que si yo el disco lo voy a tener seteado en 10 kilos, la operación del sistema no debe superar los 7 kilos, porque si supera los 7 kilos, el disco va a empezar a verse afectado por fatiga o, digamos, por varias cuestiones, que lo que van a hacer es que el disco después no rompa a la presión que yo le estoy pidiendo. O sea, no se comporte como debería. Los discos de tensión son de los más económicos, digamos, de los diseños más económicos, y, digamos, tienen una buena performance en lo que es presiones altas de set. Como limitaciones, acá estamos con el concepto de fragmentante. El disco va a romper y va a fragmentar. Si yo, digamos, miro la imagen, digamos, de abajo, yo acá no tengo nada que ayude al disco a romper. Entonces, en el momento de estallar, claramente va a desprender algún pedazo de metal
que si yo tengo, como les decía, una válvula de seguridad, podría trabar la válvula de seguridad. Estos discos no son, digamos, por sí solos, no soportan vacío total o parcial, o sea, podrían requerir un soporte de vacío. No están diseñados para bajas presiones, especialmente en tamaños pequeños, o sea, como es una chapa de metal, la verdad que obtener sets bajos para tamaños chicos hace que las láminas sean realmente muy delgadas y es como muy complicado. Y podría sufrir fatigas en condiciones cíclicas. O sea, estos discos están más orientados a lo que son aplicaciones más estacionarias. Siguiendo con lo que llamamos tensión, discos de tensión, tengo los discos compuestos, que siguen teniendo el mismo patrón, sería, o la misma forma de instalación que los anteriores, o sea, el flujo hace presión sobre el lado cóncavo del disco, pero ya, si ven la imagen, tiene un ranurado, el domo, donde lo que hace es convertirlo al disco de fragmentante a no fragmentante. O sea, estos discos son no fragmentantes. Siguen siendo discos relativamente económicos, digamos, por su diseño. Los discos, digamos, los primeros discos, los de arriba, son discos que se les llama preformados, y los de abajo se les llama plano. Los de arriba soportan una relación de operación de un 80% y los de abajo del 50%. Los planos cuentan con presiones de ruptura en ambas direcciones, o sea, habitualmente se usan para aliviar por presión y por vacío, y los preformados tienen buenas respuestas, ya el diseño este de que aguantan un 80% y que están ranurados, tienen una mejor respuesta a aplicaciones cíclicas. Las limitaciones es, al igual que en los discos anteriores, pueden requerir soporte de vacío para soportar vacío total o parcial, y cuentan ya con componentes no metálicos donde tengo que tener en cuenta los límites de temperatura. Y el último de los discos de tensión es lo que se llama ranurado en cruz, que sigue teniendo un 80% de relación de operación. También es un disco no fragmentante y es un disco muy apropiado para altas presiones. Las limitaciones que tienen es, al igual que, digamos, casi todo lo que es disco de tensión, pueden requerir soporte de vacío para soportar vacío total o parcial, no alcanzan bajas presiones en tamaños chicos y pueden sufrir fatigas en condiciones cíclicas. Acá se ve el disco, digamos, estallado, digamos, accionado, donde veo claramente esto de no fragmentante. El disco al abrir rompe por el ranurado, yo no sé si alcanzan a verlo, acá tengo un ranurado en cruz, rompe por el ranurado y claramente veo los 4 pétalos sin que hayan desprendido, se haya roto ninguna parte del metal. Ahora sí, pasamos a los discos de acción reversa, donde en realidad lo que hago es invertir el disco, o sea, en realidad no es invertir, pero digamos, lo que se invierte es la concavidad del disco. Ahora el fluido en realidad va a ser fuerza sobre el lado convexo del disco, o sea, sobre el domo. ¿Cómo es la apertura de este tipo de discos? Lo primero que el disco hace es invertirse, o sea, yo voy a tener la presión del fluido. Una vez que llego al set, el disco primero se invierte, y luego, gracias a esta muesca que se ve acá, que cuenta el disco, esta muesca lo que hace es darle el punto justo, vamos a decirlo, como para que ese disco termine de abrirse, pero en realidad queda enganchado de esa muesca, no se desprende el pétalo. Pero este queda en un solo pétalo, no tengo esos 4 pétalos que se podía ver en la imagen anterior. Entonces, como estamos hablando, es un diseño no fragmentante, el pétalo queda completamente abierto sobre un costado. Estos tipos de discos de acción reversa tienen la mayor relación de operación, entre un 90 y un 95% de relación de operación. Estamos hablando que son márgenes que manejan las válvulas pilotadas. Son excelentes para aplicaciones cíclicas, digamos, uno de estos discos que es el modelo HPX que yo les mencionaba, está testeado 5 millones de ciclos,
y lo que, al ser buenos para aplicaciones cíclicas, lo que garantiza es largos ciclos de vida. Los discos habitualmente no se fatigan. Este particularmente tiene, digamos, como si fuesen las mismas características, nada más que es un disco para una aplicación sanitaria. Es no fragmentante, tiene la misma relación de 90-95 de operación, bueno, no requiere soporte vacío, soporte para instalarse, perdón, portadisco, tiene largos ciclos de vida y son excelentes para aplicaciones sanitarias. Eso fue un pequeño resumen de los tipos de discos. La verdad que, digamos, cada uno de esos discos, el disco estándar, el compuesto, ranurado en cruz, de acción reversa, tiene muchos modelos asociados, donde básicamente lo que varían son las características de rangos de manufactura, presiones de seteo, tamaños. Entonces, es importante saber que lo que debo hacer es consultar bibliografía de los proveedores o claramente se pueden comunicar para saber cuál es el mejor disco para la aplicación, porque claramente podría elegir un disco de acción reversa para cualquier aplicación, total aguanta el 90-95% de operación, pero la realidad es que no es necesario. Entonces, por ahí hasta para las personas que no están acostumbradas a la especificación de discos de ruptura, no duden en consultar, digamos, por las aplicaciones y cuál sería el mejor disco para la misma. Los holders, en realidad, son el sistema donde yo voy a instalar ese disco de ruptura. La realidad que, así como les decía lo de los discos de ruptura, en holders tengo una variedad infinita de holders. Entonces, la verdad que ameritaría hacer otro webinar como este para hablar solo de holders. La idea básica de ponerlos acá es que sepan que se requiere para la mayoría de las aplicaciones que ese disco tenga un holder. Hay aplicaciones donde el disco se instala directamente entre bridas, pero son las menos. Entonces, como para que tengan ahí un poco de información, el holder, lo que yo tengo que saber es que va a alojar el disco de ruptura y transferir la fuerza aplicada de las bridas al asiento del disco. Y esto lo que me asegura es un excelente sello metal-metal y la estanqueidad o la cero fuga de ese disco. Otra de los objetivos del portadiscos es proteger el domo del disco. Si yo me voy a la imagen anterior, si el domo siempre tiene que quedar dentro de la altura del portadiscos. Y por otro lado, hay aplicaciones que requieren que el holder complemente la funcionalidad del disco. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en las aplicaciones de discos de ruptura, en la entrada de válvulas de seguridad, habitualmente se requieren portadiscos o holders un poco más altos, como en el de esta imagen. ¿Por qué? Porque una vez que el disco abre, yo me tengo que asegurar que todo ese pétalo abierto de disco quede adentro del holder. De lo contrario, podía estar haciendo una obstrucción al alivio de la válvula. Del otro lado, hay aplicaciones que yo no tengo tanto espacio y podría requerir portadiscos que vienen más pequeños, menos anchos, sería, para la instalación. Entonces, a eso nos referimos que complementan la funcionalidad del disco de ruptura. A su vez, en las aplicaciones, vuelvo a la de las válvulas de seguridad, digamos, la parte digamos, superior del disco, entre el disco y la válvula de seguridad, es un espacio que debe quedar venteado. Entonces, yo podría pedirle al proveedor que ese disco venga con un orificio para, digamos, conectar, digamos, un testigo de presión o para que sirva de venteo directamente de ese espacio. Como eso, hay 1000 funcionalidades del portadiscos que van a depender de la aplicación y que es necesario por ahí conocer o que se le indica al proveedor al momento de solicitarlo. Y los discos cuentan con geometrías específicas en función del disco. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que yo especifiqué un disco para una aplicación con modelo de disco y portadiscos, los discos no son intercambiables, ni de la misma marca, ni disco de una marca con otra marca.
¿Por qué? Porque tienen asientos, tienen dimensiones. Sobre los discos de ruptura no hay una norma que direccione la construcción, cuán cóncavo debe ser, o qué marcas, esas muescas que hablábamos en los de acción reversa, por ejemplo, qué muescas debe tener, el asiento si es plano o a 30 grados. Entonces, todas esas características, en realidad, que no hay una norma que las estandarice, hace que cada fabricante, básicamente, tenga su diseño de discos, y hace que esos discos no sean intercambiables entre fabricantes y a veces entre la misma fábrica, distintos modelos de holders. Eso es un punto a tener en cuenta. Digamos, el segundo elemento que complementa los discos de ruptura son las alarmas. La alarma básicamente es esta pieza, digamos, que se conecta a la salida, a la descarga del disco de ruptura, y básicamente es un cable, digamos, que al momento de que el disco rompe el cable y manda una señal de alarma al sistema de control. Claramente, digamos, el por qué usar una alarma es infinito, la función, digamos, de por qué usar una alarma: liberación de material peligroso, atmósfera comprometida, aviso solamente de ruptura. Pero bueno, sepan también, o sea, habría que hacer un webinar aparte, sepan que las alarmas para los discos de ruptura existen y son sumamente útiles. Bueno, resumiendo un poco, ¿qué información se requiere para especificar un disco? En principio, conocer fluido, gas líquido o mezcla de ambos. Es importante aclarárselo al proveedor, porque ciertos discos, digamos, tienen especificado un fluido para el modelo. La máxima presión de trabajo admisible, que me va a ayudar a seleccionar ese set que tengo y a estudiar un poquito los márgenes de manufactura. La aplicación, si es estática, cíclica o pulsante, o quizás otra que se tenga en planta. Máxima contrapresión o vacío. Presión de ruptura deseada, temperatura a esa presión de ruptura. Si el disco tiene que ser no fragmentante, o puede serlo o no. Los rangos de manufactura que estoy, digamos, que puedo aceptar, el tamaño, el material, y requisitos especiales como, por ejemplo, limpieza, o podría ser una limpieza de oxígeno, algún tema de empaque especial, estampas, hablamos de la estampa ASME, por ejemplo, o testeos. Digamos, es indispensable poder informarle o especificarle al proveedor la mayor cantidad de estos datos como para poder asegurar la selección del disco. Bueno, acá, hasta acá hemos terminado con la parte de dispositivos. Albert, vos me dirás si hay alguna consulta. Sí, ahí activé el micrófono, discúlpame porque sí, hay varias consultas, estaba justo ahí respondiendo algo. Me guardé 3 consultas para el final. El que quiera hacer más consultas, estamos justos con el tiempo ya, estamos en los 60 minutos. El que quiera hacer más consultas la puede hacer. Obviamente yo me guardé 3 muy buenas para el final. A ver, vamos a ver, espera que voy a buscar la primera, porque, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero tratar de hacerla clara para no tergiversar, como dicen los periodistas. A ver, un poco qué pasa cuando está excedida la máxima presión de operación de un disco. ¿Qué pasa que si va cambiando de forma y al final eso resulta en una ruptura más conservativa, o al contrario puede pasar que rompa por encima de la presión de ruptura? Bueno, el disco... Una consulta de Ligüe, sí. Bien, el disco básicamente, digamos, va a tener su relación presión de operación, presión de set. Si yo esa relación la sobrepaso, lo que voy a hacer es dañar al disco. Digamos, los voy a estar sobreexigiendo para una condición en la que el disco no está preparado. Probablemente ese disco se fatigue. Lo bueno que tienen los discos es que habitualmente rompen por debajo
de supresión de set. O sea, en el caso de que haya algo que afecte ese disco, algún problema que se fatigó, o algún problema de corrosión, en realidad lo que voy a hacer es que ese disco falle antes, nunca va a fallar por encima, en ese tipo de condiciones. Digamos, siempre lo voy a dañar y voy a hacer que si quería que rompa 10 kilos, y probablemente rompa a menos de 10 kilos. Cuanto mucho romperá 10 kilos, pero no superior a 10 kilos. Nada va a ser más rígido al disco si yo lo estoy, digamos, sobreexigiendo. Bueno, muy bien. Acá hay otra muy linda pregunta de Lucas que dice, ¿qué pasa si instalo un disco al revés? Y es bastante difícil saber qué pasa. En realidad, claramente no va a romper a la presión que uno querría. ¿A qué presión va a romper? Y va a ser medio complicado saberlo. Pero la realidad es que los discos vienen con una chapa, como se va a ver si hay alguna imagen acá que pueda mostrar. Acá. Si yo observo, o sea, es como bastante difícil colocarlo al revés. En la chapa del disco hay un cartel rojo donde indica la dirección de flujo. Sumado a eso, el holder, al tener un asiento, habitualmente viene con unas muescas el asiento y, por ejemplo, con este tipo de ganchos, donde a mí también me van a hacer que yo no pueda instalarlo mal. Entonces, ¿podría pasar? Sí, yo no voy a decir que no podría pasar. Viene todo indicado para que ese disco y ese holder nunca sean mal instalados. Son dispositivos de seguridad. El fabricante hace todo lo posible para que sea imposible instalarlos al revés. Pero bueno, aseguro se va a llevar un precio imposible, que son todos términos que uno le siempre recomendamos no sacarle la chapa a los discos, porque muchas veces nos han pasado que la chapa molesta porque está en un paso o porque está a la altura de la persona, entonces puede producir un daño. Bueno, la chapa que acá sobresale, la realidad es que bajo ningún concepto es recomendable sacarla. Primero, porque a mí me da la dirección de flujo. Segundo, porque en la chapa tengo todos los datos de ese disco. Por ahí algo que todavía no abordamos porque tiene otro concepto adentro, es los discos cuando se fabrican tienen un número de manufactura, que es un DNI, o el número de serie, por ahí el que está habituado a trabajar con válvulas de seguridad. Si uno le indica ese número de manufactura al fabricante, lo que yo obtengo es toda la especificación de ese disco. Entonces, cuando el disco se tiene que reponer, uno no debería pasarle las especificaciones al proveedor, sino directamente pasarle el número de manufactura. Ese número de manufactura está en la chapa. Entonces, si hay algo que yo no tengo que hacer cuando recibo el disco, es sacarle la chapa a los discos. Perfecto. Y cortarle los ganchos estos tampoco, porque justamente están para que no se instalen, no se puede instalar el holder al revés, que sí es más fácil. Pero bueno, voy a hacer una última porque ya estamos excedidos de tiempo. Yo sé que hay más preguntas, pero como les dije, las tenemos a todas y las vamos a responder a todas, no se hagan problema. Si hay, espera que la voy a buscar, ahora se me fue, la voy a tratar de hacerla lo más textual posible. Si hay un periodo recomendable de uso o de reemplazo, una pregunta de Damián, para los discos de ruptura. No hay norma que especifique la vida útil de los discos. Digamos, la realidad es que nadie exige o nadie indica vida útil del disco de ruptura. Lo que nosotros habitualmente, digamos, hacemos en los casos es que a veces nos consultan cada cuánto recambiarlos, la realidad es que, digamos, recomendamos hacer un poco un estudio de esa aplicación, donde en realidad, cumplido un ciclo que se considere, digamos, apropiado, poder sacar ese disco, probarlo y ver si, por ejemplo, si lo saqué a un año de haberlo instalado, bueno, voy, lo pruebo, testeo que ese disco, habiendo cumplido un año en proceso, rompió el set que tenía que romper, por ejemplo. Bueno, por ahí puedo decir,
extiende un poco más la vida útil, pero en realidad son manejos internos de las plantas, ya que no hay norma que a mí me diga, ni como proveedor, ni desde el punto de vista de mantenimiento, cada cuánto debería cambiar un disco. Nosotros recomendamos hacer un estudio de la aplicación y ver hasta dónde se puede extender esa vida útil, pero va a depender también un poco de las políticas de planta, de cada cuánto hacer el mantenimiento. Así todo, si el disco queda mucho tiempo en proceso, volvemos a lo mismo. En caso de romper, va a romper antes porque se fatigó, porque el material está corroído por el fluido, digamos, siempre va a romper antes, difícilmente rompa después. ¿Hay casos en los que puede romper después? Sí. Esos casos están más asociados a la especificación del disco, más que al mantenimiento. Si yo al disco le puse una temperatura muy alta y en realidad 300 grados y en realidad el disco va a romper a 30 grados y bueno, probablemente esa baja de temperatura haga que el disco rompa, digamos, por encima de la presión de set. Pero de lo que es desde el punto de vista de mantenimiento, todo lo que ve afectado el disco en realidad lo va a hacer romper antes de lo deseado. Con lo que conlleva, y el estudio que habría que hacer respecto a eso, si yo realmente quiero que el disco rompa antes. Pero bueno, siempre del lado de la seguridad. Digamos, nunca pondría en riesgo eso la seguridad del equipo. Bueno, perfecto. Bueno, yo por ahora, si bien estaba mirando acá, tengo muchas preguntas, digamos. Pero bueno, yo preferiría terminar acá porque ya estamos excedidos con el tiempo. Me hacen preguntas por ahí por las alarmas, pero bueno, son bastante específicas. Y por ahí nos vamos a ir a temas, a detalles, y no quiero comprometer por ahí a toda la audiencia a estar fuera de tiempo, porque bueno, ya nos habíamos comprometido a 1 hora y estamos en 1 hora y 10. Así que, bueno, yo de mi parte, muchísimas gracias por su tiempo, por la atención, por acompañarnos en esta presentación. Y como les dije, quédense tranquilos que todas las consultas que nos hicieron, aunque no las hayamos podido tratar acá oralmente, las respondemos después todas por email. ¿Sí? De mi parte también gracias y abiertos a recibir más consultas en el caso que surjan para cuando vuelvan a tratar un disco de ruptura en alguna aplicación específica. Como les dijimos, requiere mucho de esto de estudiar bien la aplicación y las posibilidades del disco. Así que encantados de poder ayudarlos. Perfecto, ahí están nuestros contactos, si no online, @cbcontrol.com.ar, que es la dirección en la que se anotaron. Y el seminario fue grabado, así que en poquito tiempo estará disponible en nuestro sitio web, por si se lo perdieron, por si se perdieron en parte, o por si lo quieren volver a repasar, les va a llegar un link con el video. Así que bueno, ya por el solo hecho de anotarse y sin cargo y por el mismo precio gratuito, tienen el seminario disponible en un link en nuestra página web. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención y por su tiempo de nuevo. Y bueno, en cualquier caso seguimos en contacto.